La puerta se abrió de golpe, y no solo un sonido, sino un horror helado irrumpió en el silencio del respetable salón. La velada en el Sterling Grill había sido tan tranquila y predecible como un río de agua cara hasta ese momento. Un murmullo de voces, el leve tintineo de los cubiertos, una risa apagada en algún rincón. Arthur Vance, un hombre cuyo nombre en la bolsa valía más que el presupuesto anual de algunos países pequeños, estaba sentado en su mesa habitual. Amaba el lugar no por la comida, hacía tiempo que la comida había dejado de alegrarle, sino por la oportunidad de observar. Miraba a la gente y no veía sus rostros, sino sus negocios, sus ambiciones, sus miedos. Este era su elemento, su juego. Pero ahora el juego ha cambiado. Dos hombres con pasamontañas negros, uno, más alto y ancho de hombros, empuñaba una escopeta de cañón corto. El otro, más joven e inquieto, blandía una pistola como si fuera una serpiente venenosa a punto de morderlo. «¡Todos al suelo! ¡Rápido!», jadeó el más grande. El mundo estalló en pánico. El grito de una mujer atravesó el aire, agudo y tenue como una aguja. Alguien gritó. Se oyó el estruendo de una silla volcada, el tintineo de un cristal roto. Personas que hacía un momento estaban discutiendo contratos y casas de campo se tiraron al suelo, escondiéndose bajo mesas cubiertas con manteles blancos como la nieve. El mundo de trajes caros y vestidos elegantes se derrumbó, revelando un miedo primitivo. Arthur Vance no se movió. Décadas pasadas en salas de juntas donde se decidían los destinos corporativos le habían enseñado una cosa: nunca mostrar miedo. Bajó el tenedor lentamente con una mirada fría y evaluadora mientras se deslizaba sobre las figuras de los asaltantes. Aficionados, nervioso, más asustado que sus víctimas, una mezcla peligrosa. Y entonces la vio. Sarah Jenkins, la camarera que había estado atendiendo su mesa durante los últimos 6 meses, se quedó paralizada a medio camino de la cocina. Llevaba una bandeja con platos sucios. No gritó, no se tiró al suelo. Simplemente se quedó allí, rígida como una cuerda, a pocos metros del ladrón más joven, el de la pistola. El tipo la vio. El cañón del arma se sacudió en su dirección. Su mano temblaba visiblemente. «¿Por qué estás ahí parado?» «En el suelo», dije. «Component placement», gritó, con un tono histérico en su voz. La habitación se congeló. Parecía como si hasta el aire hubiera dejado de moverse. Todas las miradas, horrorizadas, estaban fijas en aquella mujer con un sencillo delantal negro. Arthur sintió un nudo en la garganta. Algo irreparable estaba a punto de ocurrir. Una estupidez trágica e inútil. Pero Sarah no obedeció. Hizo algo inesperado. Lentamente, sin un solo movimiento brusco, dejó la bandeja en la mesa vacía más cercana. El sonido de la porcelana al rozar la madera parecía ensordecedor en el silencio sepulcral. Entonces, levantó las manos a la altura de los hombros, con las palmas hacia adelante en el gesto universal de la paz. Y ella habló. Su voz no tembló. Era tranquila, uniforme y sorprendentemente serena. No era una orden ni una súplica. Simplemente afirmaba. «De acuerdo, todos te oímos», dijo, mirando directamente a través de las rendijas de la máscara donde deberían estar los ojos del joven. «¿Todo está bien?» El ladrón se quedó atónito. Esperaba gritos, lágrimas, súplicas, cualquier cosa menos esta calma sobrenatural. «Yo voy a disparar», amenazó, pero la amenaza sonó patética. La historia continúa. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. «No lo harás», respondió Sarah con la misma calma. «No viniste por eso. Quieres dinero, ¿verdad?» Arthur Vance no podía creer lo que oía. Esta mujer estaba negociando. Aquí, a punta de pistola. Negociaba mejor que los abogados más caros de su empresa. No intentaba engañarlo ni engatusarlo. Le hablaba como un ser humano, reconociendo su propósito.
El ladrón mayor, que ya había logrado vaciar la caja registradora en el mostrador de recepción, se dio la vuelta. «Oye, deja de hablar», le gritó a su cómplice. «Tomemos nuestras carteras y salgamos de aquí». El más joven parecía estar aturdido, aún tenía a Sarah a punta de pistola, pero su agresividad se desvanecía, reemplazada por la confusión. Ella no tiene miedo», murmuró como para sí mismo. «Escúchenme», continuó Sarah, dando un pasito diminuto, casi imperceptible, a un lado, desviando la atención de los aterrorizados invitados. «Miren a su alrededor. Hay mujeres, ancianos. Tienen miedo. Ya consiguieron lo que querían. Váyanse, y nadie saldrá lastimado. Nadie recordará sus caras». No había juicio en su voz, solo una sabiduría profunda y cansada. Le habló no como si fuera un criminal, sino como si fuera un niño perdido que había obrado mal y no sabía cómo detenerse. Arthur la miró y el mundo a su alrededor cambió. Toda su vida había medido el poder en dinero, influencia, poder. El poder consistía en conseguir que otros hicieran lo que uno quería: intimidar, comprar, superar. Pero lo que veía ahora era un poder de otro orden. No era el poder de la presión, era el poder del vacío en el que se ahogaba la agresión ajena. El ladrón mayor corrió hacia el más joven y lo agarró bruscamente por el hombro. «Vamos, está jugando con su cabeza». Lanzó una última mirada furiosa a Sarah, pero incluso en sus ojos había algo parecido a la confusión. Corrieron hacia la salida, respirando con dificultad, y en un instante desaparecieron en la oscuridad de noviembre. Durante unos segundos más reinó un silencio absoluto en la habitación, y entonces el mundo volvió a estallar, pero esta vez con sonidos de alivio. Alguien empezó a sollozar a gritos. Alguien empezó a llamar frenéticamente a la policía. La gente se levantó del suelo, temblando, abrazándose, con el rostro pálido y bañado en lágrimas. Y Sarah Jenkins seguía de pie en medio de la desiesto de la habitación. Bajó los brazos lentamente. Sus hombros se hundieron un instante, como si acabara de permitirse sentir el peso de lo sucedido. Luego respiró hondo, se acercó a la mesa, cogió una bandeja con platos sucios y entró tranquila y pausadamente en la cocina. Arthur Vance estaba sentado a su mesa, ajeno a su cena, a los miles de millones en sus cuentas y a todo lo demás. Él, que había visto caer los mercados y auges de imperios, acababa de presenciar algo realmente increíble. Y en su cabeza, acostumbrada a analizar y a archivar todo, solo había una pregunta completamente ilógica: ¿quién es ella? El gerente del restaurante, el señor Henderson, se abalanzó sobre Sarah como un abejorro furioso. Su rostro, normalmente radiante de satisfacción, estaba rojo como la sangre y sus ojitos lanzaban rayos como relámpagos. La policía ni siquiera había tenido tiempo de acordonar el local y él ya había encontrado al culpable. «Jenkins, ¿qué creías que estabas haciendo?», susurró, intentando que los oficiales no lo oyeran, pero su indignación era difícil de ocultar. «¿Quién eres? Una negociadora, una heroína. Pones a todos en riesgo, a todos mis clientes. ¿Te das cuenta de que pudiste provocarlo? Podríamos habernos disparado a todos por tus acciones independientes». Sarah lo miró en silencio. Acababa de salir del lavadero donde había cogido la bandeja, y su rostro era tan impenetrable como la superficie lisa de un lago oscuro. No se justificó, no discutió, solo ladeó ligeramente la cabeza, escuchando el torrente de acusaciones. «Nuestro restaurante es famoso por su seguridad, su reputación. ¿Qué dirán los periódicos ahora que mi camarera decidió hacerse la sheriff? Nos demandarán, Jenkins». «Yo, por tu culpa», la señaló con el dedo en el pecho, pero se detuvo a 1 centímetro de la tela de su uniforme. «Estás despedida. Considérate despedida desde este mismo instante». Arthur Vance, sentado a su mesa, escuchó cada palabra. Aún no se había recuperado de la conmoción por su comportamiento durante el robo, cuando ahora presenciaba esta escena lamentable e injusta.
Vio cómo los demás empleados, pálidos y asustados, intentaban evitar mirarlos. Vio cómo algunos clientes, recuperándose de la conmoción, lanzaban miradas compasivas a Sarah, pero nadie se atrevió a intervenir. El miedo al jefe pudo más que la gratitud. Sarah no se inmutó, simplemente asintió lentamente, aceptando sus palabras. «Lo entiendo, señor Henderson», dijo en voz baja. Su voz era serena, sin rastro de dolor ni ira. Esta reacción pareció enfurecer aún más al gerente. Esperaba lágrimas, súplicas y protestas. Quería descargar su miedo y humillación en ella. «¿Qué entiendes? No entiendes nada», casi gritaba. «Recoge tus cosas y lárgate». En ese momento, un policía alto y canoso se les acercó. Su rostro era severo, pero sus ojos reflejaban cansancio. «Disculpe, señor», le dijo a Henderson. «Necesito tomarle declaración a su empleada. Ella fue la principal participante en los hechos». El gerente se desinfló como un globo pinchado. Ante la ley, su autoridad se evaporó. «Sí, por supuesto, oficial», balbuceó cambiando su tono a uno más adulador. «Por supuesto, señorita Jenkins, acompañe al oficial». Sarah siguió al policía hasta una de las mesas que quedaban. Arthur la observaba con la mirada fija en ella. Se incorporó, cruzó las manos sobre la mesa y empezó a hablar hacia Sarah. Él no podía oír sus palabras, pero sí ver su rostro. No gesticulaba, no mostraba ninguna emoción, simplemente exponía los hechos. Su calma era tan profunda que parecía casi inhumana. Era como el silencio en el ojo de un huracán, como una roca en medio de olas embravecidas. Mientras ella estaba dando su testimonio, otro oficial joven se acercó a Arthur. «Señor, ¿está herido? Necesito anotar sus datos». Arthur dictó mecánicamente su nombre y dirección con la mirada todavía fija en Sarah. «Dígame, oficial», preguntó cuando el policía estaba a punto de irse. «¿Ve esto a menudo?» «¿Así? ¿No entendió?» «Qué serenidad, qué valentía». El joven oficial miró a Sarah por un momento y luego volvió a mirar a Arthur. «Señor, en 12 años de servicio lo he visto todo. La gente grita, llora, se queda atónita. Algunos intentan hacerse los héroes y les disparan. Pero hablarle a un ladrón armado como si estuvieras consolando a un niño asustado. No, señor, nunca he visto nada igual. Esa mujer está loca o es una santa». Al terminar el interrogatorio, Sarah se puso de pie. El agente le estrechó la mano, un gesto de respeto profesional. El señor Henderson estaba de nuevo a su lado, listo para reanudar su ataque. Bueno, ya terminamos y ahora, como dije, no tuvo tiempo de terminar. Arthur Vance se levantó de su mesa y se acercó lentamente. Sus movimientos eran pausados, pero se sentían como una enorme fuerza interior. El gerente se detuvo a media frase al ver quién estaba frente a él. No sabía su nombre, pero una mirada a su traje a medida, su costoso reloj y sobre todo su expresión imponente le bastó para comprender que este hombre era de otro mundo. «Creo», empezó Arthur con una voz tranquila pero potente que silenció a todos al instante, «que estás cometiendo un gran error». Henderson parpadeó confundido. «Disculpe, señor». «Esta mujer», asintió Arthur levemente hacia Sarah, «acaba de salvar la vida de sus clientes, posiblemente la suya también, y la va a despedir. No es solo un error, es una estupidez». El rostro del gerente se sonrojó nuevamente, esta vez por la humillación. Señor, no lo entiende. Esto es asunto interno del restaurante. Ella violó las instrucciones». «¿Instrucciones?». La voz de Arthur era gélida. «¿Qué instrucciones te dicen cómo comportarte a punta de pistola, tumbarte en el suelo y esperar lo mejor? Ella hizo lo que nadie más aquí es capaz de hacer. Demostró fortaleza y tú eres mezquino». Arthur sacó una fina cartera de cuero del bolsillo interior de su chaqueta. Extrajo una tarjeta de visita de cartón grueso y con un grabado lacónico. No se la entregó a Sarah, sino al atónito gerente. «Me llamo Arthur Vance. Envíen una factura a esta dirección por todos los daños a su establecimiento. La vajilla, la caja registradora,
el daño moral a sus empleados. Yo lo pagaré todo. Y esta tarjeta, hizo una pausa con la mirada clavada en Henderson, se la entregará a la señorita Jenkins, junto con su último sueldo y las mejores referencias que pueda proporcionar. ¿Está claro? El gerente miró la tarjeta con furia. El nombre de Arthur Vance resonó en su mente. Dueño de Industrias Vance, uno de los hombres más ricos y poderosos del país, una leyenda, un ermitaño cuyo rostro casi nadie había visto jamás, y allí estaba, en su restaurante, reprendiéndolo como un niño. Sí, señor, por supuesto. Todo despejado, señor, murmuró, y su arrogancia finalmente se evaporó. Arthur volvió la mirada hacia Sarah. Por primera vez esa noche la miró directamente a los ojos. Esperaba ver gratitud, sorpresa, tal vez incluso miedo, pero solo había un cansancio sereno y profundo en su mirada y algo más que no pudo comprender, una sombra de antiguo dolor. «Me gustaría hablar con usted, señorita Jenkins», dijo, «pero no ahora. Mi asistente se pondrá en contacto con usted». No esperó respuesta. Se dio la vuelta, se abrió paso entre la multitud de curiosos y policías y salió a la calle, donde ya lo esperaba un coche negro con chofer. Arthur se sentó en el asiento trasero y se recostó contra el suave cuero. El coche avanzaba en silencio, alejándolo de las luces azules y rojas intermitentes, del bullicio y el miedo. Pero no podía escapar de los pensamientos que le acosaban. Dedicó toda su vida a construir un imperio, aplastó a sus competidores, cerró acuerdos multimillonarios y movió los mercados con sus palabras. Estaba acostumbrado a pensar que el poder consistía en control sobre activos, personas e información. Pagó enormes sumas de dinero a psicólogos y negociadores expertos que les enseñaron a él y a sus altos directivos a presionar a sus oponentes, a encontrar sus puntos débiles y a obligarlos a obedecer. Y hoy vio cómo todas esas costosas teorías se desmoronaban ante una simple camarera. Ella no presionó. No buscó debilidades, no intentó controlar, hizo algo completamente diferente. Creó un espacio donde la agresión simplemente se disolvió. No derrotó al ladrón, lo desarmó a nivel del alma humana. Arthur miró por la ventana las luces de la ciudad. Por primera vez en años, se sintió como un estudiante ignorante en lugar de un titán todopoderoso. El dinero podía comprarlo todo: seguridad, comodidad, poder, pero no podía comprar lo que esta mujer tenía. Ese silencio interior que era más fuerte que cualquier grito y más fuerte que cualquier arma. Pensó en su mundo, en las reuniones de directorio, donde hombres adultos y respetables estaban dispuestos a descuartizarse por una fracción de un porcentaje de las ganancias, en su falsa confianza que se desvanecía ante la primera presión seria, en sus miedos, ocultos tras trajes caros y palabras grandilocuentes. Todos eran fuertes solo mientras conocían las reglas del juego. Y Sarah Jenkins se enfrentó a una situación donde no había reglas y no las rompió. Se convirtió en el centro del orden en medio del caos. ¿Quién es ella? La pregunta seguía resonando en su cabeza. Pero ahora era diferente. Ya no era solo una cuestión de curiosidad. Era una pregunta de cuya respuesta, de repente, le pareció, dependía algo muy importante en su vida. Algo que había pasado por alto todos estos años mientras construía su vacío y frío imperio de cristal y acero. Tenía que conocer su historia, tenía que comprender la fuente de su poder y sentía que este conocimiento podría valer más que todos sus miles de millones. Sarah no había dormido en toda la noche, no por miedo. El miedo era una bestia vieja y domesticada que se asentaba en un rincón de su mente y solo ocasionalmente levantaba la cabeza perezosamente. No había dormido por el silencio resonante en sus oídos, tras las sirenas, los gritos y los cientos de preguntas innecesarias. Yacía en su pequeño e inmaculadamente limpio apartamento en el cuarto piso de un edificio antiguo, mirando fijamente el techo donde danzaban los reflejos de las farolas.
Le dolía cada músculo del cuerpo por la tensión que no se había permitido mostrar allí, en el restaurante. Ese era el precio de su calma. No era gratis. Le quitaba las fuerzas, después la absorbía hasta la última gota, dejándole un vacío profundo en su interior. Estaba acostumbrada a llegar a casa, cerrar la puerta con llave y poco a poco desmoronarse solo para recomponerse por la mañana. El teléfono sonó esa mañana. Un sonido agudo y metálico irrumpió en su frágil intimidad. No quiso contestar. Probablemente era Jimmy, el gerente, con otra ronda de reproches o peor aún, falsas condolencias. Pero la llamada era insistente. Suspiró y contestó. «Estoy escuchando». «Señorita Sarah Jenkins». La voz al otro lado de la línea era serena, seria, sin rastro de emoción, masculina, pero de alguna manera impersonal, reluciente. «Sí, soy yo. Me llamo Robert Graves. Soy el asistente del señor Arthur Vance. El señor Vance me pidió que le dijera que le gustaría reunirse con usted hoy». Sarah frunció el ceño. Vance, el multimillonario de la mesa de la esquina. Se le encogió el corazón. ¿Qué quería? ¿Gratitud? Ella no la había pedido. ¿Compensación? No quería una limosna. O tal vez sus abogados habían encontrado una excusa para culparla de lo sucedido. Con los ricos nunca se sabe. «No creo que tengamos nada de qué hablar», respondió con serenidad. «¿Qué? Ya le he contado a la policía todo lo que tenía que decir». «Sí, entiendo, señora Jenkins, pero el señor...» Vance insiste. «No se trata de un testimonio, es una conversación privada». «No tengo tiempo para conversaciones personales», espetó Sarah. Había un dejo de firmeza en su voz. «Tengo turno hoy». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. El señor Vance ya ha resuelto este asunto con sus superiores. Su sueldo de hoy es el doble. Enviarán un coche a buscarlo a las 11. No lo dijo como una petición, sino como un hecho, como si ya lo hubieran decidido todo. Una oleada de irritación sorda se apoderó de Sarah. Esta gente estaba acostumbrada a comprarlo todo. Tiempo, silencio, consentimiento. No preguntaron, simplemente presentaron un hecho. «¿Qué pasa si me niego?», preguntó en voz baja pero desafiante. El señor Vance le rogó que no se negara. La voz del asistente permaneció inexpresiva. Me pidió que le dijera textualmente, «Por favor, dígale que no le estoy preguntando, sino que busco una respuesta». La última frase la confundió. Buscando una respuesta. Era extraño. No parecía lo que esperaba de un hombre de su posición. La curiosidad, mezclada con años de desconfianza, luchaba en su interior. Bueno, si eso era lo que él quería, ella vendría, lo escucharía. Pero él recibiría exactamente lo que ella decidiera darle, ni un gramo más. «De acuerdo», dijo. «A las 11, te espero abajo». Exactamente a las 11, un coche negro se detuvo frente a su modesta casa, tan fuera de lugar en aquel barrio que varios vecinos curiosos asomaron la cabeza por las ventanas. El conductor, un hombre silencioso, con traje formal, le abrió la puerta. El interior olía a cuero caro y a una calma inalcanzable. El coche arrancó con suavidad, sin una sola sacudida, y el mundo exterior, con sus grietas en el asfalto, sus paredes desvencijadas y sus transeúntes bulliciosos, volvió a flotar, como imágenes de la vida de otra persona. Iban en coche hacia el centro, justo en el corazón de la ciudad, donde el aire estaba impregnado del olor a grandes fortunas y poder. El edificio de Industrias Vance era como un gigantesco cristal de vidrio oscuro y acero que perforaba el cielo. Dentro, el silencio era ensordecedor, sin bullicio, sin colas, solo unas cuantas personas impecablemente vestidas, deslizándose por el suelo de mármol como sombras silenciosas. El asistente, Robert Graves, la recibió en el ascensor. Era un hombre de mediana edad, con ojos cansados y una sonrisa forzada. «Señorita Jenkins, gracias por venir. El señor Vance la espera». El ascensor lo subió tan rápido y en silencio que era ensordecedor. Finalmente, las puertas se abrieron a una recepción más grande que todo su apartamento. Una secretaria estaba sentada tras un enorme escritorio de madera clara.
Levantó la vista, saludó a Graves con la cabeza y señaló una puerta enorme. La oficina de Arthur Vance era enorme, pero estaba casi vacía. El mobiliario era mínimo: un escritorio grande, unas cuantas sillas y una pared de cristal, tras la cual se extendía la ciudad como en la palma de la mano. Arthur estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, mirando hacia abajo. No vestía un traje caro como el día anterior, sino un sencillo jersey de cachemira y pantalones oscuros. Se dio la vuelta cuando la puerta se cerró tras ella. Su rostro estaba cansado. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían más profundas que ayer. «Señorita Jenkins, Sarah, gracias por venir. Siéntese, por favor». Su voz era tranquila, sin autoridad alguna. Sarah se sentó en la silla frente a su escritorio, con la espalda recta. Se sentía como un pájaro en una torre de cristal. Todo allí era extraño, frío, opresivo. «¿Por qué me llamó, señor Vance?», Component Placement preguntó sin rodeos, sin más preámbulos. No se sentó a la mesa, demostrando autoridad. En cambio, se acercó y se sentó en una silla a juego frente a ella, acortando la distancia. Solo había una pequeña mesa de centro entre ellos. «Ayer presencié algo fuera de lo común», empezó, mirándola fijamente a los ojos. «Y no me refiero al robo, me refiero a ti». Sarah guardó silencio, con el rostro impenetrable. Había oído esto cientos de veces en otra vida. Felicitaciones de sus superiores, agradecimientos de los familiares de los pacientes, palabras vacías que no cambiaban nada. «Solo estaba haciendo mi trabajo», era una frase habitual que había estado diciendo durante años. «Sí, no», dijo Arthur en voz baja pero con insistencia. «Estabas haciendo más que eso». Todos a tu alrededor estaban en pánico. El miedo era casi palpable. Y tú te quedaste ahí y no tuviste miedo. «Tenía miedo», respondió Sarah en voz baja. Era cierto. Todo el mundo tiene miedo. «Quizás», asintió Arthur, «pero tu miedo no te paralizó, no te hizo gritar ni llorar. Miraste fijamente el cañón de un arma y había en ti una fuerza que no puedo explicar. He pasado mi vida estudiando el poder financiero, político, psicológico. Sé cómo hacer que la gente haga lo que quiero. Sé cómo doblegar su voluntad, pero no sé nada del poder que puede calmar a un hombre dispuesto a matar». Se inclinó hacia adelante y había algo en sus ojos que Sarah nunca había esperado ver. Una curiosidad desesperada y casi infantil. «¿Cómo lo hiciste? ¿De dónde lo sacaste?» «No es solo valentía, es algo más. Vi cómo mirabas a ese tipo. No viste a un ladrón. ¿A quién viste?». La pregunta la tomó por sorpresa. Había esperado cualquier cosa. Una oferta de dinero, gratitud, preguntas sobre los detalles del robo. Pero no esto. Él no la veía como una heroína ni como una víctima. La veía como la portadora de un conocimiento secreto que necesitaba desesperadamente. Su muro protector, construido a lo largo de los años, mostró su primera grieta. «Vi a un niño asustado», dijo, sorprendiéndose con su franqueza. Un niño que había cometido el mayor error de su vida y no sabía cómo salir de él. Arthur se reclinó en su silla. «Sí, exactamente. Todos vieron el arma y tú viste al hombre detrás. En mi mundo, Sarah, la gente ha olvidado cómo hacerlo. Solo vemos competidores, subordinados, herramientas para lograr un objetivo. Gastamos millones en servicios de seguridad, en vehículos blindados, en guardaespaldas. Construimos fortalezas con dinero para protegernos del mundo. Y ayer vi cómo una mujer sin dinero estaba mejor protegida que yo con todos mis miles de millones. Algo en su interior la protegía». Se levantó y se dirigió nuevamente a la ventana. «Mira», dijo, señalando la ciudad que se extendía a sus pies. «Construí la mitad de estos edificios. Soy dueño de empresas que emplean a miles de personas. Puedo llamar al alcalde o al gobernador y me contestarán. Me consideran uno de los hombres más poderosos del país. ¿Y sabes qué? Todo es una ilusión, un cascarón vacío. Porque ayer, ante un peligro real, un peligro animal,
todo mi poder fue inútil. Y tu tranquilidad valió más que todo mi imperio. Salvó vidas. Se volvió hacia ella con una mirada seria y directa. No te ofrezco dinero, Sara. El dinero es lo más simple e inútil que puedo darte. Te pido algo más. Quiero entender la fuente de tu fuerza. He pasado toda mi vida coleccionando arte, libros raros, relojes caros, y ahora me doy cuenta de que solo quiero una cosa: el conocimiento que tienes. El conocimiento de cómo seguir siendo humano cuando el mundo a tu alrededor se vuelve loco. Hizo una pausa, dándole tiempo para asimilarlo todo. La habitación estaba en silencio, interrumpido solo por el leve zumbido de la ciudad que se extendía muy abajo. Sara miró a este hombre poderoso, rico e infinitamente solitario, y por primera vez en mucho tiempo no sintió desconfianza ni irritación, sino algo parecido a la compasión. Él no intentaba comprarla, no intentaba usarla, estaba pidiendo ayuda. Él, Arthur Banks, le pedía ayuda a la camarera Sarah Jenkins. Pensó en su vida pasada, en las cientos de llamadas, en la sangre en sus manos, en los rostros que jamás olvidaría, en esa chica. Vino a este restaurante a esconderse, solo para llevar platos y no rendir cuentas. Creía que había enterrado a la vieja Sara para siempre, pero anoche, y esta extraña conversación en el ático de la cima del mundo, pareció haberle desenterrado la tumba. Arthur esperó, no la apresuró, le dio todo el tiempo que necesitaba. Respiró hondo, armándose de valor. No sería fácil, dolería, pero al mirar a los ojos al hombre frente a ella, supo que tenía que decírselo. Quizás porque era la primera persona en años que le hacía la pregunta correcta. No será fácil, empezó con la voz normalmente tan serena, ligeramente temblorosa. Lo que llamas fuerza es en realidad solo un hábito muy antiguo y muy caro. Arthur guardó silencio, todo oídos. No la interrumpió, no asintió, solo la miró con suma atención, haciéndole saber que tenía todo el tiempo del mundo. 15 años, dijo Sara, mirando no a él, sino a través de la pared de la oficina hacia su pasado. 15 años como paramédica, no en un barrio tranquilo, donde la peor llamada era la de un señor mayor con un infarto después de un partido de golf. Trabajé en el 3er distrito. Los periódicos lo llamaban el duro, nosotros lo llamábamos la picadora de carne. Hizo una pausa, como si la hubieran transportado allí. Arthur vio cómo su rostro cambiaba. El cansancio en sus ojos fue reemplazado por algo más, una concentración agudísima. ¿Qué nos? Cada día, en cada turno, atiendes una llamada y no sabes qué te espera. Una disputa doméstica que deriva en un apuñalamiento. Una sobredosis en un antro. Un niño que se cae por una ventana. Otro tiroteo entre pandillas. Aprendes a desconectar de todo lo innecesario. Miedo, asco, lástima, sobre todo la lástima. Si empiezas a sentir lástima por todos, te quemarás en una semana. Te conviertes en un mecanismo. Evalúas la situación, identificas lo más grave, estabilizas, te trasladas al hospital, completas un informe, lávate la sangre de las manos y del suelo del coche y esperas la siguiente llamada. Se frotó las palmas de las manos como si aún pudiera sentir en ellas la pegajosidad de la desgracia ajena. La calma de la que hablas es la principal herramienta para la supervivencia, no solo para el paciente, sino también para ti. Si entras en pánico, cometes errores. En nuestro trabajo, los errores son la vida de alguien. Así que aprendes a hablar con calma y serenidad, incluso cuando hay gritos y disparos a tu alrededor. Aprendes a mirar a la gente a los ojos y hacerles creer que todo estará bien, incluso cuando ves que no tienen ni una sola oportunidad. Te conviertes en un ancla en el ojo del huracán. La gente se aferra a tu calma porque no la tiene. Ese tipo del restaurante he visto a cientos,
personas muertas de miedo, que han hecho algo terrible y ahora no saben cómo retroceder el tiempo. No puedes hablarles desde una posición de fuerza. Eso solo los arrinconará. Necesitas hablarles como si les estuvieras ofreciendo una vía de escape. Les haces sentir que aún pueden tomar la decisión correcta. Arthur asintió lentamente. Su mundo de guerra corporativa, fusiones y adquisiciones ahora parecía un juego de niños en un arenero. «Pero te fuiste», dijo en voz baja. No era una pregunta, sino una constatación. «Sí», su voz se endureció de nuevo. «Me fui». Ella guardó silencio y Arthur se dio cuenta de que había llegado al límite de su verdadero dolor. No la apresuró. Pasaron varios días antes de que se volvieran a ver. No la llamó, simplemente le pidió a su asistente que le dijera que estaría encantado de continuar la conversación cuando le conviniera. Ella se llamó. Esta vez parecía aún más distante, como si se estuviera preparando para algo desagradable. Estaban sentados en la misma oficina, pero el ambiente era diferente, tenso. «Ori», hubo una llamada. Empezó sin preámbulos. Hace 10 años, una noche de martes cualquiera, un reporte de un tiroteo en la esquina de la 17 y Madison. Era algo rutinario para nosotros. Llegamos 4 minutos después. La policía estaba allí. El tiroteo había terminado. 2 bandidos heridos, 1 muerto. Y ella. Sarah cerró los ojos. Arthur vio que los músculos de sus pómulos se tensaban. Una chica de unos 14 años, se llamaba Alia, iba caminando a casa desde la escuela de música con su violín y se encontró entre 2 pandillas que se peleaban por la manzana. Una bala perdida. Estaba tirada en la acera y junto a ella había un estuche roto y un violín con el cuello roto. Su voz se volvió apagada, desprovista de emoción. Era la misma calma profesional, pero ahora Arthur comprendía lo que se escondía tras ella. Seguía viva. La bala la había alcanzado en el pecho. La estaba atendiendo. Hice todo lo que tenía que hacer. Todo según las reglas. La policía corría de un lado a otro. Los transeúntes gritaban. Las sirenas sonaban y solo oía su respiración. Silenciosa, entrecortada. Me miró. No había miedo en sus ojos, solo sorpresa, como si no pudiera entender por qué le había pasado esto. No lloraba, solo miraba, y yo le mentía. Le sostenía la mano, apretando la herida y diciéndole: «Aguanta, cariño. Hay ayuda aquí. Todo va a salir bien. Vivirás». Abrió los ojos y había lágrimas en ellos, las primeras lágrimas que Arthur había visto en esta mujer. Murió en mis brazos. Allí mismo, en la acera sucia, sus ojos seguían abiertos, llenos de una silenciosa maravilla infantil. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Comprendí que ya no podía seguir así. No podía mentir. No podía prometer lo que no podía garantizar. No podía usar esta máscara de calma, cuando todo dentro de mí gritaba de impotencia. Miré mis manos cubiertas de su sangre y comprendí que todo mi trabajo era un intento de poner una curita en una enorme y podrida herida de la sociedad. Y había perdido. Se pasó la mano por la cara, limpiando la humedad. Terminé mi turno. Escribí un informe y a la mañana siguiente presenté mi renuncia. Mi jefe intentó disuadirme. Me ofreció vacaciones, un psicólogo, pero sabía que era el fin. Ya no podía ser responsable de la vida de los demás. Quería un trabajo donde lo peor que pudiera pasar fuera un plato roto, donde no tuviera que mirar a los ojos a niños moribundos, donde no tuviera que mentir diciendo que todo estaría bien. Solo quería llevar platos y recibir propinas. Quería silencio. Se hizo el silencio en la oficina. Ahora todo encajó. La increíble serenidad en el restaurante. El profundo cansancio que lo consumía todo en sus ojos, su renuencia a aceptar la gratitud, no era fuerza, era una cicatriz enorme y profunda que ocultaba a todos.
Arthur Vance, un hombre capaz de ver activos ocultos y recursos sin explotar, miró a Sarah Jenkins con una perspectiva completamente distinta. No vio a una mujer destrozada, sino a una persona con una experiencia única y duramente ganada. Un experto no en medicina, sino en crisis humanas. Vio un recurso invaluable que la sociedad, sin saber qué hacer con él, le había permitido servir platos en un restaurante. Y en su cabeza, acostumbrada a construir complejos sistemas multinivel y a lanzar proyectos globales, empezó a gestarse una idea, audaz, atrevida y completamente impensable. Una idea que podría cambiar no solo la vida de esta mujer, sino la de toda la ciudad. Aún no conocía todos los detalles, pero el esbozo ya estaba ahí. Miró a Sarah sentada frente a él, devastada por su historia, y supo que su búsqueda de algo real, algo verdaderamente importante, finalmente había terminado. Lo había encontrado en la excamarera y ángel guardián caído del tercer distrito. Su experiencia, component placement, dijo Arthur Vance en el silencio ensordecedor, rompiendo el largo silencio. Su voz era monótona, carente del tono compasivo que Sarah esperaba y temía. Parecía como si acabara de terminar de estudiar un informe financiero. Su experiencia es el activo más valioso que he visto en mi vida. Sarah levantó lentamente la cabeza. Las lágrimas se habían secado, dejándole una sensación de tirantez en las mejillas. Lo miró con desconcierto, que pronto dio paso a un frío y resonante resentimiento. ¿Activo?, Srenia preguntó, tan bajo que sonó más fuerte que cualquier grito. ¿Llamas a la muerte de un niño un activo? Tu capacidad para superar esto y sobrevivir es una ventaja, la corrigió Arthur con calma. Tu coraje, tu conocimiento de la naturaleza humana en su forma más fea y desesperada. Lo que hiciste en el restaurante no fue casualidad, fue el resultado de 15 años de trabajo infernal. Es una habilidad que no se compra. No se aprende en la universidad. Es algo que se sufre y ahora mismo está enterrado bajo una pila de platos sucios. Es un desperdicio imperdonable. Sarah se puso de pie y su silla se deslizó hacia atrás con un suave crujido. Creo que es hora de irme, señor Vance. Gracias por su tiempo. Ella acababa de desnudar su alma ante él, le había mostrado su herida más profunda, aún no cicatrizada, y él hablaba de ella como si fuera una patente sin usar o una acción infravalorada. «Quiero ofrecerte un trabajo», continuó Arthur, como si no hubiera notado su movimiento. «No, gracias», espetó dirigiéndose ya a la puerta. «Tengo trabajo que hacer». Llevar sopa y recoger las migas de la mesa. Eso no es trabajo para ti, Sarah. Eso es refugio, y lo sabes. Sus palabras la detuvieron en la puerta. Se quedó paralizada, sin darse la vuelta, con los dedos agarrando la correa de su viejo bolso. «Quiero fundar una fundación». La voz de Arthur se alzó, llenando la oficina de peso y confianza. Una organización benéfica con un único objetivo: enseñar técnicas de resolución de conflictos, no en teoría, sino en la práctica. Enseñaremos a policías, trabajadores sociales, profesores, médicos de urgencias, les enseñaremos lo que tú hiciste, cómo hablar con alguien armado, cómo calmar a una madre angustiada por el dolor, cómo detener una pelea sin usar la fuerza, cómo ver a un criminal no como un monstruo, sino como una persona asustada. Sarah se giró lentamente, con la incredulidad escrita en todo su rostro. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Quiero que lo lideres, quiero que desarrolles el programa, quiero que seas el instructor principal. Te daré todos los recursos que necesitas. Cualquier presupuesto, los mejores especialistas para ayudarte. Total, libertad de acción. Tu nombre estará en el puesto. Tu metodología será la base. Hubo una pausa. Sarah lo miró como si hablara en otro idioma. Y entonces se rió. Fue una risa tranquila y amarga, sin ningún humor. «Plomo, Sr. Vance, ¿me oyó siquiera? Huí de este mundo. Me fui porque me destruyó.
Cada sirena en la calle todavía me estremece. No puedo ver las noticias donde hay violencia. Pasé años construyendo un muro a mi alrededor para encontrar un poco de paz. ¿Y me pide que vuelva al infierno por voluntad propia? Te sugiero que conviertas tu dolor en un arma, dijo, levantándose de la mesa y acercándose. Una herramienta, una cura para otros. ¿Cuántas chicas más como la que mencionaste morirán en las calles de esta ciudad porque nadie supo decir lo correcto a tiempo? Porque un policía estaba demasiado asustado o demasiado enojado para calmar la situación. Tienes conocimiento que puede salvar vidas, decenas, cientos de vidas, y lo escondes en un restaurante. No tengo ningún conocimiento, se le quebró la voz. Solo tengo cicatrices y no quiero tener más. No quiero salvar a nadie más. Quiero salvarme a mí misma. Tú, con tus millones, nunca lo entenderás. Crees que todo se puede comprar u organizar. Crea un fondo, contrata gente y el problema está resuelto. Pero esto no es un proyecto empresarial. Son vidas. Esto es sangre y miedo. Y ya no quiero saber nada de esto. Ella se giró y esta vez llegó hasta la puerta, tirando del pomo. Sara, espera. Su voz cambió, perdiendo su tono profesional y adoptando una expresión casi humana. Caminemos. 5 minutos. Si después de eso dices que no, no volveré a molestarte. Algo en su tono la hizo detenerse. Quizás era cansancio, quizás curiosidad. Se quedó junto a la puerta unos segundos más, luchando contra el impulso de salir corriendo y no mirar atrás. Finalmente, soltó lentamente el pomo y, sin mirarlo, asintió. Bajaron silenciosamente en el ascensor y salieron por las puertas de cristal del rascacielos a una calle concurrida. El viento otoñal arremolinó las hojas secas. Arthur la condujo no hacia la ruidosa avenida, sino a un pequeño parque encajado entre rascacielos. Se sentaron en un banco vacío cerca de una fuente que ya había sido apagada por el invierno. «No te lo he contado todo sobre mí», empezó Arthur, mirando a las palomas grises que se habían reunido a sus pies esperando un premio. «Todo el mundo sabe que creé un imperio tecnológico, pero pocos saben cómo empecé. Mi padre era carpintero y mi madre trabajaba de limpiadora en un hospital de la ciudad. Vivíamos en el mismo tercer distrito donde tú trabajabas como paramédico». Sara lo miró sorprendida. No podía imaginarse a ese hombre con sus zapatos caros y su abrigo a medida en los sucios callejones de su pasado. «Era un niño inteligente», continuó, «y estaba furioso. Veía la pobreza a mi alrededor, veía cuánto trabajaban mis padres y odiaba ese mundo. Me prometí escapar de él a cualquier precio, y lo hice. Estudié como un loco, trabajé en 3 empleos, dormía 4 horas cada noche. Creé mi negocio desde cero. Era duro, a veces cruel. Atropellaba a la gente porque estaba seguro de que el fin justificaba los medios. El fin era no volver a ser pobre ni impotente nunca más. Era duro, a veces cruel. Atropellaba a la gente porque estaba seguro de que el fin justificaba los medios. El fin era no volver a ser pobre ni impotente. Me convertí en lo que tenía miedo de ser. Cuando eres niño y tienes frío, cuando oyes a tu madre toser en la habitación de al lado porque no hay dinero para medicinas, juras que cuando crezcas todo será diferente, que construirás un mundo en el que nadie a quien ames sufrirá más. Pero este juramento es complicado, suena a promesa de salvación, pero en realidad se convierte en una sentencia de muerte. Al principio solo trabajaba para sobrevivir. Luego, para demostrar mi valía, luego, para ganar. Y todo este tiempo, pensé que corría hacia la libertad. Y un día, me di la vuelta y me di cuenta de que no estaba corriendo, sino persiguiendo a quienes una vez me humillaron, a quienes no se dieron cuenta, a quienes tenían el poder mientras yo hacía fila para comprar pan caducado. Tenía hambre, hambriento de reconocimiento, hambriento de poder, hambriento de control. No comía, me tragaba oportunidades, gente, competidores. Cuanto más éxito tenía, más parecía que iba por buen camino.
Y entonces empecé a notar que me reía cada vez menos, que no tenía con quién hablar, que no podía dormir sin pastillas, que cada mañana empezaba pensando, ¿y si todo esto es un error? Un día entré en mi oficina, una enorme oficina de cristal con vistas al río, y me di cuenta de que no recordaba mi nombre, solo recordaba los nombres de los proyectos, los fondos, los porcentajes, las IPO. Me quedé junto a la ventana, contemplando esta ciudad que consideraba mía. Y entonces oí a mi secretaria al teléfono llamándome «Señor Vance», y pensé, ¿quién demonios es este tipo? ¿Sabes, Sara? No he vuelto a esa casa donde vivíamos mis padres y yo desde que me mudé. No porque no quisiera, sino porque tenía miedo de que si volvía allí, todo se derrumbara, de que toda esta fortaleza que había construido resultara ser una ilusión, de volver a ser ese niño que escondía sus calcetines agujereados debajo de la cama para no tener que ver la vergüenza en la cara de su madre. Y hice lo que hacen los cobardes. Empecé a despreciar el pasado. Consideré débiles a todos los que permanecieron allí y traté de olvidar. Y entonces, un día, un hombre vino a verme. Era un antiguo vecino. Ni siquiera lo reconocí al instante. Trabajaba como conductor. Traía unos papeles para firmar, algo relacionado con el servicio de uno de nuestros centros. Lo miré de reojo y vi un nombre. Me impactó profundamente. Sonrió, se alegró de verme y no pude decir ni una palabra, porque de pie frente a él, por primera vez me sentí como una impostora. Él era real, era del mundo del que había huido, y yo era brillo, armadura, frío. Extendió su mano para estrecharme la mía. ¿Y sabes lo que hice? No lo sacudí. Él simplemente asintió y dio un paso atrás como si tocarlo pudiera contagiarme algo. Luego se fue y nunca lo volví a ver. Y no dormí en toda la noche porque me di cuenta, no gané, solo me escondí, no me escapé, me cambié de ropa, me puse una máscara de ganador para no verme la cara. Después de eso, empecé a buscar respuestas. Leí de todo, desde estoicismo hasta psicoanálisis. Contraté coaches, psicoterapeutas y monjes. Un maestro tibetano me dijo, quien construye la torre más alta suele hacerlo para ocultar el agujero más profundo en su interior. No lo entendí entonces, ahora lo entiendo. Ayer, cuando te vi, no solo te vi, sino que te sentí de pie frente al arma, sin temblar, sin gritar, simplemente presente. De repente me di cuenta de que toda mi armadura no valía nada comparada con tu silencio. No estabas jugando, estabas. Y entonces te vi siendo humillada. Te echaron. Te marchaste tranquilamente, como si lo hubieras visto cientos de veces. Y me di cuenta de que no solo eres más fuerte, eres real. No te pusiste una fachada. No intentaste aparentar, simplemente seguiste siendo tú mismo, incluso cuando el mundo a tu alrededor se desmoronaba. Y yo pasé toda mi vida intentando ser alguien. Incluso me cambié el nombre. Me llamaba Arturo Vaniscelli. Mi abuelo era italiano. En mi primera reunión con inversores oí a alguien susurrar, con ese nombre no lo conseguirá. Un año después me convertí en Arthur Vance, estadounidense seguro de sí mismo, frío, los acentos, el ruido, el olor a albahaca y jabón barato de la cocina desaparecieron de mi vida. Solo quedó la suavidad como una vitrina. Pero cuando entraste en esa escena, tu verdadero yo, con la arruga bajo el ojo y el mentón obstinado, vi en ti una versión de mí mismo en la que nunca me había convertido. ¿Y sabéis qué fue lo más aterrador? Que yo quería ser tú. No es un multimillonario, no es un gigante de la industria, pero es un hombre cuya presencia puede extinguir el miedo, no crearlo. Un hombre cuyo silencio es más fuerte que los micrófonos. Y entonces me di cuenta de que si alguna vez quería invertir mi dinero en algo verdaderamente importante, debía ser tú. No como trofeo, no como publicidad, no como símbolo. Y como profesor, como guía.
porque todo lo que sabía sobre poder, dinero, liderazgo, negociación, no valía nada cuando empezó ese grito en el restaurante. Estaba indefenso. Tú no. Apoyaste a la gente, aunque nadie te apoyó. ¿Y sabéis qué más me di cuenta? Que todo lo que creía victoria era huida y todo lo que evitaba era verdadera fuerza. Aprendiste a respirar humo y yo solo con aire acondicionado. Se quedó en silencio por un momento, mirando a lo lejos por encima de los tejados. Igor, he logrado mi objetivo. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Tengo poder, influencia, pero hace unos años me di cuenta de algo terrible. Construí una enorme fortaleza de dinero y tecnología para protegerme del mundo en el que crecí. Pero ese mundo no ha desaparecido. Sigue ahí, fuera de las paredes de mi ático, y solo ha empeorado, más malvado, más dividido, y todos mis miles de millones no pueden cambiar eso. Puedo comprar otra empresa, otra isla, otro yate, pero no puedo comprar la seguridad de la gente del Distrito 3. No puedo comprar la confianza entre la gente y la policía. No puedo devolverle la vida a esa chica que murió en tus brazos. ¿Le vas a dar $100 millones a una excamarera? Es una broma. La pregunta lanzada desde el público por un joven periodista insolente quedó suspendida en el silencio ensordecedor. No era solo una pregunta, sino un veredicto emitido por el sentido común sobre todo el asunto. Cientos de ojos que hasta ese momento habían mirado a Arthur Vance con su habitual servilismo, ahora estaban fijos en Sarah. La estudiaron, la diseccionaron, buscaron algo en su sencillo vestido oscuro, en su rostro sin el toque de cosméticos caros, en sus manos que se apretaba para contener el temblor. Sarah se paró en el escenario brillantemente iluminado junto a uno de los hombres más poderosos del país y sintió como si estuviera de vuelta en ese restaurante frente a un arma, solo que ahora había cientos de armas, lentes de cámara, micrófonos, ojos sedientos de sensaciones, y cada una apuntaba con precisión a sus miedos, su pasado, sus inseguridades. Hace apenas una hora estaba sentada en un pequeño camerino detrás del escenario, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a romperle las costillas. «No puedo», susurró, mirándose en el espejo. «Arthur, no puedo. Me van a devorar. Verán a una simple camarera que se cree la gran cosa». Arthur estaba detrás de ella, tranquilo y firme como una roca. «Verán exactamente lo que les muestres. Sarah, si les muestras miedo, se abalanzarán sobre él como un banco de tiburones sobre una gota de sangre. Si les muestras dignidad, tendrán que tenerla en cuenta». «No tengo dignidad, solo cansancio». «Esa es tu dignidad», respondió en voz baja. «Estás harta del mundo tal como es. Eso significa que estás lista para cambiarlo. Vamos». Y aquí está, en el escenario, en medio de un huracán que ellos mismos crearon. Arthur Vance ni siquiera giró la cabeza hacia el periodista. Recorrió con la mirada la sala congelada, dejando que el silencio hiciera su trabajo, aumentar la tensión al máximo. «No, joven, esto no es broma». Su voz era tranquila, pero había firmeza en ella. «Esta es la inversión más seria que he hecho. Tú ves a una excamarera, yo veo a un exparamédico que pasó 15 años trabajando en el infierno del tercer distrito. Tú ves a una mujer con un vestido sencillo. Yo veo a un hombre que detuvo una hemorragia en las calles con sus propias manos mientras tú escribías artículos sobre la caída de la bolsa. Tú ves a un hombre sin título de una universidad prestigiosa. Yo veo a un experto cuyo conocimiento no está escrito en libros, sino en cicatrices, tanto las suyas como las que ha visto en otros». Hizo una pausa y se volvió hacia Sarah. No la veía como una exhibición, la veía como a una igual, y esa mirada le dio más fuerza que todo el dinero del mundo.
Sí, continuó Arthur, volviéndose hacia el público. Le entrego $100 millones y el liderazgo de la nueva organización a Sarah Jenkins, porque nuestro mundo está roto, está contaminado por la ira, la desconfianza y el miedo. Construimos casas inteligentes, pero no podemos hablar con nuestros vecinos. Lanzamos satélites al espacio, pero no podemos ayudar a un anciano a cruzar la calle sin temor a ser engañado. Gastamos miles de millones en sistemas de seguridad, pero nos estremecemos ante cualquier ruido fuerte en la calle. ¿Y saben por qué? Porque hemos olvidado lo más importante, hablar entre nosotros. Hemos olvidado cómo ver a nuestros oponentes no como enemigos, sino como personas. Hemos olvidado cómo desescalar la tensión. La palabra no era familiar para muchos en la sala, pero su significado era intuitivo. Desescalada, repitió Arthur enfatizando cada sílaba. La capacidad de desactivar un conflicto antes de que se desate, la capacidad de calmar al agresor, consolar a la víctima, encontrar palabras que construyan puentes, no muros. No se enseña esto en las escuelas de negocios, no se premia por esto, pero esta es la habilidad que nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo entero necesita hoy. Y Sarah Jenkins es la mayor experta en este campo que conozco. La sala bullía. Los periodistas empezaron a susurrar. Algunos ya dictaban titulares urgentes a sus teléfonos. Era increíble. Un multimillonario solitario, un genio de la tecnología, un hombre que siempre había priorizado la lógica y el lucro, hablando de compasión y poniendo al frente de su proyecto más ambicioso a una mujer cuya única hazaña públicamente conocida era hablar con un ladrón. Señor Vance, Uswing, otro periodista mayor y con más experiencia. Se da cuenta de cómo se ve esto desde fuera. Dirán que está loco, que es una decisión impulsiva y emocional. ¡Excelente! Arthur sonrió ampliamente y su sonrisa era depredadora. Que hablen. Toda mi vida tomé decisiones basadas en fríos cálculos. Construí un imperio basado en la lógica. ¿Y a dónde llevó a nuestro mundo? Mis tecnologías conectaron a personas en diferentes continentes, pero separaron a quienes viven en la misma casa. Mis algoritmos predicen las cotizaciones de las acciones, pero no pueden predecir cuándo los vecinos dispararán a sus vecinos por una plaza de aparcamiento. Mi dinero puede comprarlo todo, menos una cosa, la dignidad humana. Así que sí, esta decisión se basa en la emoción. En la emoción más importante, la esperanza. En la esperanza de que no todo esté perdido. Él dio un paso atrás y le entregó el micrófono a Sarah. Aileen, el Instituto Jenkins Vance, anunció alto y claro, desarrollará e implementará programas para resolver conflictos. Capacitaremos a policías, maestros y trabajadores sociales. Crearemos centros de crisis donde cualquier persona en situación precaria pueda recibir no solo ayuda, sino también aprender a ayudar a los demás. Trabajaremos con pandillas de adolescentes y vecinos que se pelean. Comenzaremos a tratar la enfermedad, no sus síntomas. Y nos guiará quien sabe más sobre la enfermedad que todos nosotros juntos. ¿Sara? Todas las miradas estaban puestas en ella de nuevo. El bullicio de la sala se apagó con la anticipación. Había llegado el momento de la verdad. Ahora tenía que decir algo inteligente, algo trascendental, algo que valiera $100 millones. Pero la cabeza le zumbaba de vacío. Ante ella no veía los rostros de los periodistas, sino el rostro de la chica a la que no había logrado salvar. El rostro del joven ladrón, en cuyos ojos no había ira, sino pánico. Los rostros de docenas de personas cuyas tragedias habían pasado por sus manos. Respiró hondo, como les enseñaba a los demás, 1, 2, 3, y se acercó al micrófono. Sus manos descansaban sobre el soporte frío. Empezó, y su voz, amplificada por los altavoces, le pareció ajena. Temblaba. No soy política, ni empresaria. No sé pronunciar discursos hermosos. Solo sé llegar cuando ya es demasiado tarde, cuando ya se ha derramado sangre, cuando las familias ya se han roto, cuando el dolor ya ha llegado. He lidiado con las consecuencias toda mi vida, con lo que queda después del odio.
Ella levantó la vista y miró directamente a las lentes, como si estuviera mirando dentro de las casas de todos los que veían esto en la televisión. El señor Vance nos da la oportunidad a todos de empezar a trabajar con las causas. No esperar a que ocurra el desastre, sino prevenirlo. No sé si lo lograremos, no puedo dar ninguna garantía. Este no es un proyecto tecnológico donde se pueda predecir el resultado. Estamos lidiando con el material más complejo del universo, el alma humana, con ira, dolor y miedo. Había un silencio sepulcral en la sala. Nadie disparaba una cámara ni susurraba. Pero sé una cosa, su voz se hizo más fuerte, el temblor desapareció, reemplazado por una silenciosa confianza ganada con esfuerzo. Si no lo intentamos, pronto no quedará nadie a quien tratar, y nadie a quien tratar. $100 millones es mucho, pero salvar una vida no tiene precio. Empezaremos poco a poco, empezaremos por escucharnos mutuamente. Gracias. Se apartó del micrófono y en ese instante el silencio estalló. No fue solo un rugido, fue una descarga. Decenas de preguntas, gritos, flashes que impactaban en los ojos. Señorita Jenkins, ¿cuál es su primer paso? ¿De verdad crees que puedes cambiar el sistema? ¿Quién se unirá a tu equipo? ¿Es cierto que solo eres camarera? Las preguntas se fundieron en un rugido ensordecedor. Arthur le puso la mano en el hombro y sin decir palabra la sacó del escenario custodiada por sus asistentes. Caminaron entre la multitud de periodistas como un rompehielos a través del hielo. Cuando la pesada puerta se cerró tras ellos y el rugido de la multitud se apagó en un zumbido sordo, Sarah se apoyó en la pared y se deslizó lentamente hasta el suelo. Se cubrió la cara con las manos, no lloró, simplemente le faltaron fuerzas, lo hizo, salió al escenario y no corrió. Dijo lo que creía y el mundo se le vino encima. Arthur se puso en cuclillas a su lado. Bueno, dijo con la misma sonrisa serena, lo más difícil ya pasó. Sarah lo miró con ojos llenos de un cansancio sin fin. Arthur, eso no es lo difícil, solo fue un anuncio. Lo difícil apenas empieza. Sí, asintió, y en sus ojos ella vio por primera vez no solo la confianza de un multimillonario, sino también la emoción de un chico del tercer distrito. Sí, por fin empieza. Arthur se levantó primero y le tendió la mano a Sarah. Ella la miró, dudó y luego puso la palma en la de él. Cálida, callosa, con una cicatriz en el nudillo, era la clase de mano que podía detener la sangre y la vida a la vez. La ayudó a levantarse y ambos guardaron silencio un momento, como si escucharan al mundo respirar después de una tormenta. «Vámonos», dijo en voz baja, «hoy es nuestro primer día de trabajo». Sarah no respondió, solo asintió. Unas semanas después, las puertas del antiguo centro municipal, que llevaba años vacío en las afueras del tercer distrito, se abrieron, sin ceremonias, sin cintas ni cámaras, simplemente abiertas. El cartel de cristal sobre la entrada decía: Instituto Sarah Jenkins para la resolución de conflictos. Para oír hay que callar. La primera clase tuvo lugar en un salón frío que aún olía a polvo. En una mesa larga estaban sentados 3 policías, 2 trabajadores sociales, un maestro de primaria, un médico de ambulancia y una mujer con pañuelo en la cabeza, madre de 3 adolescentes. Ninguno de ellos había venido por orden, sino por decisión propia. Nadie sabía exactamente qué les enseñarían, pero todos sabían que la vida ya no podía ser como antes. Sarah entró en la sala con un cardigan sencillo y vaqueros, sin micrófono, sin diapositivas, sin teorías. «Buenos días», dijo. «Me llamo Sarah, no soy psicóloga, no doy clases, solo soy una persona que ha experimentado el miedo y el dolor muchas veces. Y hoy les voy a contar cómo respirar cuando el aire está contaminado». Se hizo el silencio en la habitación, el mismo silencio del que Arthur había hablado. Fuerte, inquebrantable, vivo.
La gente empezó a congregarse frente a las ventanas del centro. Adolescentes de los barrios aledaños que antes vagaban sin rumbo por las calles, madres que temían dejar que sus hijos fueran a la escuela, ancianos que se habían acostumbrado a la impotencia y ahora no podían creer que alguien en este barrio por fin hubiera abierto, no un armería, sino un centro de ayuda. El primer mes vinieron solo a mirar, el segundo mes empezaron a quedarse, el tercer mes empezaron a inscribirse. Algunos querían aprender a hablar Iniablijolas para no tener que gritar, otros querían oír para no sospechar. Algunos simplemente buscaban un lugar donde no se rieran si les decías, tengo miedo. Sara pasó todos los días allí. No dirigió, sino que escuchó. No construyó la estructura, sino que ella era la estructura. Miró a ojos que nadie había visto antes y dijo, puede que te equivoques, pero sigues siendo humano. Una noche, ya entrada la noche, cuando la habitación estaba vacía, Arthur entró en su oficina. Ya no vestía traje, solo suéteres grises, un poco holgados. Su rostro se había vuelto más suave, su mirada más serena. Se sentó en el borde de la mesa y le entregó un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó. La primera carta, del tipo al que detuviste, el del arma. Se inscribió en un programa para exconvictos y ahora quiere estudiar contigo. Sara miró el sobre durante un largo rato sin atreverse a abrirlo. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «antes pensaba que si no salvaba a alguien, significaba que lo había decepcionado. Pero ahora lo entiendo. Si al menos una persona se dio la vuelta, significa que no fue en vano». Se sentaron uno al lado del otro, sin hablar, solo uno al lado del otro. Pasaron 2 años. En una conferencia en Washington, Arthur Vance presentó un proyecto de nueva generación, un programa nacional de capacitación para la desescalada basado en el método Jenkins. Detrás de él había gráficos, métricas, mayor confianza, menor violencia, pero sobre todo hablaron de ella, de la mujer a la que él llamaba nada menos que mi maestra. Cuando los periodistas volvieron a preguntar, ¿estás seguro de que tomaste la decisión correcta?, Arthur Vance miró a la cámara y dijo, he gastado millones en hacer que la gente sea más silenciosa y el mundo más ruidoso, pero Sara hizo lo contrario y por eso ganó. El Instituto Sarah Jenkins se encontraba en el mismo tercer distrito, pero ahora las ventanas ya no estaban tapiadas. Los niños se sentaban en las escaleras con sus cuadernos. Las clases hablaban de la vida, no de algoritmos. En la pared, sobre las escaleras, colgaba una gran foto. Sara con una bandeja en un restaurante frente a frente con un tipo armado. El título debajo de la fotografía decía, la fuerza es el silencio en el que otros encuentran paz. Y en algún lugar de otra parte de la ciudad, en el último piso de una torre de cristal, en una oficina desde la que se veía todo el horizonte, aún había una silla. Estaba vacía, porque su dueño ahora estaba sentado en un lugar completamente diferente, en una sencilla silla de madera en el centro del círculo. Estaba aprendiendo a escuchar, aprendiendo a ser. Y cada vez que uno de los nuevos oyentes le hacía a Sara la misma pregunta, ¿quién eres?, ella simplemente sonrió y respondió, un ser humano, igual que tú, solo que una vez aprendí a no temerle al miedo ajeno y ahora se lo enseño a los demás. Y eso fue suficiente.